Comprendemos a la Edad Media desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el siglo XV. Durante esa época, la Edad Media estuvo dividida en dos períodos: la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, el cristianismo reaccionó de manera restrictiva ante los espectáculos gimnásticos de los antiguos, suspendiendo los ejercicios y prohibiendo las exhibiciones del cuerpo. También, el concepto religioso de enfermedad durante la Edad Media era un castigo a consecuencia de los pecados cometidos. El cuidado de los enfermos solía estar asignado a los monjes. En la Alta Edad Media se utilizaban como medios terapéuticos curanderos, amuletos, brebajes mágicos, plantas y encantamientos. Hasta a veces se utilizaban masajes con ungüentos. En la Baja Edad Media comienza a desarrollarse una medicina europea, gracias a la creación de las universidades y el comienzo de estudio de la medicina. Como medios terapéuticos, aparte de conservarse los de la Alta Edad Media, se agrega el uso del agua y la farmacopea. Llamamos farmacopea a las plantas medicinales y a la estructuración de la Edad Media fue perdiendo la práctica de ejercicio e hidroterapia, ya que empezó a darse la farmacología a través de ungüentos u otros métodos farmacológicos. Por otro lado, se empezó a dar el campo de la electroterapia a través de cristales para crear así el La medicina árabe desciende de la medicina del profeta, la cual rige a través de reglas higiénicas e indicaciones dietéticas en el Corán. Les importaba el bienestar del paciente. Veían a la fisiología como la doctrina de la salud, a la patología como la doctrina de la enfermedad y a la terapéutica como la doctrina de la curación. A la doctrina de la curación la dividían en tres: dietética, farmacología y cirugía. Cuando hablamos de dietética hablamos de la luz, el aire, los alimentos, el trabajo, el sueño, efectos del alma, etc. Cuando hablamos de la farmacología hablamos de medicamentos procedentes de botánica, zoología y mineralogía. Y cuando hablamos de cirugía hablamos de oftalmología, odontología, ontología y Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de los médicos árabes más reconocidos de la época y vamos a hacer un repaso de sus principales obras. El primero con el que nos encontramos es Abul Qasis, reconocido como el padre de la cirugía moderna. Se lo designaba el más grande y el más notable cirujano del mundo islámico. Bueno, su obra más importante se la traducía como el saber médico puesto a disposición del que no lo ha podido reunir. Y tal como dice ahí en la diapositiva, él defendía que antes de practicar cualquier tipo de cirugía se debe conocer profundamente la anatomía del paciente para que éste no corra. Unos años más tarde nos encontramos con Avicena, el más reconocido de los médicos árabes, cuya principal obra fue uno de los libros más famosos de la historia de la medicina. Él recomendaba y alentaba la práctica de deporte y de la hidroterapia como una manera de conservar la salud. Recomendación que se puede relacionar con prácticas actuales, es decir, se dice que se adelantó 6 siglos a las primeras enciclopedias. Nos encontramos también con Averroes, cuya principal obra es similar al Canon de Avicena, pero con una intención de mayor libertad a la hora de ejercer la medicina. Siempre dio mucha importancia a la dietética, a la cual la indicaba luego de conocer íntimamente al paciente, ya sea su profesión, hábito, sexo, edad, donde vivía, y le daba una máxima importancia a la higiene, cuyo fin era tener una buena salud. Ya unos años más tarde, por último, nos encontramos a Maimónides, que tenía en sus obras grandes descripciones de el asma, hepatitis, neumonía, y bueno, él en general no aceptaba la autoridad ciegamente, sino que buscaba aplicar, por decirlo de una manera, su propia filosofía, sus propios métodos, mediante la observación y su experiencia totalmente. En el Renacimiento hubo avances en el campo de la física experimental y aplicada. Andrés Vesalio fue el fundador de la anatomía moderna. Ambroise Paré, primer cirujano que empleó el masaje como remedio terapéutico. Cristóbal Méndez escribió el libro del ejercicio y sus provechos. Bernardino Gómez Meides, manual de salud cuyo objetivo es dar a conocer el remedio contra la gota. Giovanni Alfonso Borelli fue el pionero de la fisiología. Y Niels Stensen ensayó sobre la En el Renacimiento hubo un gran avance ya que la creación de la imprenta permitió una mayor expansión del conocimiento sobre el cuerpo humano. También se regresó con el uso de la hidroterapia, pero ahora con normas sobre su uso.
y se hace la primera obra escrita sobre los beneficios del ejercicio físico. En esta época comienza el método experimental y distinguir entre ciencia y empirismo con la aplicación de fármacos con finalidad terapéutica. Y ya por último vamos a hacer un breve repaso de los inicios de la órtesis y cómo se fue desarrollando a lo largo. Bueno, en los inicios la órtesis se presenta más que nada como una solución que el hombre está constantemente buscando ante las problemáticas que se le presentan. Por ejemplo, en 1858 se desenterró en Italia una pierna artificial que data aproximadamente del año 300 a.C. Otro ejemplo es que en el año 424 a.C., Heródoto escribió sobre un vidente que estaba condenado a muerte, que luego escapó al amputarse su propio pie y colocarse una plantilla. La Alta Edad Media se caracteriza por tener pocos avances en el campo de la protésica. La mayoría de las prótesis se elaboraban para esconder deformidades o heridas que se habían producido en el campo de batalla, o por ejemplo se construían de manera de poder adaptarle un escudo exclusivamente para ir a una pelea. Eran pesadas, toscas y no eran pensadas para todo lo que era El Renacimiento fue una época caracterizada por nuevas perspectivas, ya sea en la medicina, en la ciencia, en el arte, y bueno, se realizaron ciertos avances funcionales, ya que se empezaron a ser más utilizadas las prótesis, no solamente para la guerra o como portadores de armas, se comenzaron a utilizar en la vida común. En 1508 se elaboró un par de manos de hierro avanzadas tecnológicamente para la época y en 1696 se realizó la primera prótesis bajo la rodilla sin mecanismo. Para mediados y fines de 1500, un barbero y cirujano del ejército francés, de apellido Paré, fue reconocido por nuevos procedimientos de amputación y por la elaboración de prótesis avanzadas tecnológicamente. Esos diseños eran novedosos e incluían, entre otras cosas, una rodilla flexionable, arnés ajustable. Ya para el siglo XIX nos encontramos con muchos avances en la medicina, avances tecnológicos, se empezaron a realizar las prótesis con materiales más livianos, más prácticos, y bueno, alrededor del 1800 las prótesis ya eran multiarticuladas en los Llegando al siglo XX, los avances en la tecnología protésica estaban impulsados principalmente por las guerras civiles en Estados Unidos y por las guerras mundiales, ya que los veteranos de guerra presionaban para que se desarrollen tecnologías mejores para quienes volvían de la guerra y habían sufrido alguna amputación. Y bueno, ya para finalizar con la presentación, un breve repaso y unas imágenes de lo que son las prótesis actuales, ahora totalmente funcionales, livianas, prácticas, que bueno, ya sería una tecnología que proporciona una máxima comodidad a las personas que tienen alguna parte del cuerpo.